A ver, la guerra siria existe por dos razones. Existe porque hay un sector, lógicamente, que inició una guerra contra el régimen, que recibe apoyo y subvención de determinadas potencias regionales, sobre todo. Es decir, que Turquía, Arabia Saudí, fundamentalmente. También recibe un apoyo de Israel. No me he traído las cuentas, pero recibe un apoyo. Y también hay un amplio movimiento salafista, fundamentalista islámico, del estilo Bin Laden, el Zawahiri, que está mandando combatientes allí. Entonces, eso es una guerra, evidentemente. Es una guerra con todas las de la ley. Lo que no ha salido de momento, que quizás sería interesante saber por qué de momento no ha salido, es la intervención directa de los Estados Unidos. Intervención directa que además incumple una resolución de las Naciones Unidas que establece como inalienable el derecho de los pueblos a su autogobierno y la no injerencia exterior, ¿no? Es decir, que de alguna manera esa intervención a la que los Estados Unidos y sus aliados ya nos tiene, es un poco como las matrioscas, las muñecas rusas, ¿no? Ya nos tienen acostumbrados. Si consiguen el apoyo de la ONU, intervienen. Si no consiguen el apoyo de la ONU, intervienen como OTAN. Y si tampoco la OTAN se atreve, intervienen creando unos aliados ad hoc, ¿no? El caso es que en cualquier caso intervienen y lo consideran necesario. En este caso, Estados Unidos, a mí me parece, y esto es mi opinión particular, no es la opinión de la plataforma, a mí me parece que los asesores de los Estados Unidos, pues los Estados Unidos legalmente, el presidente puede declarar la guerra sin consultarle al Congreso, los asesores de Estados Unidos le aconsejaron que no lo hiciera porque eso podía colocar en los albores de una tercera guerra mundial, porque era un conflicto de consecuencias imprevisibles en una zona muy sensible, ¿no? La importancia de Irán, que controla el estrecho de Hormuz, que es más del 20% del petróleo del mundo, pasa por ahí, y como un firme aliado de Siria, el apoyo de Rusia y de China, pero sobre todo de Rusia, que es una potencia nuclear, a Siria, entre otras cosas, porque tiene el único puerto que tiene Rusia en el Mediterráneo, Tartus, está en Siria, y su actitud firme significa que una intervención directa podría haber tenido unas consecuencias imprevisibles y le aconsejaron no hacerlo. Por eso tiene dudas, y cuando el Parlamento británico no da el visto bueno, porque la experiencia de Irak es que los británicos no han conseguido absolutamente nada, y de facto ha sido Irán quien está gobernando Irak en estos momentos a través de la mayoría chií de Irak, pues de alguna manera al gobierno norteamericano le ha venido bien, entre comillas, la oferta que se le ha hecho para buscar una salida airosa, porque en estos momentos Obama estaba dando un paso en falso. Podía haber seguido una intervención porque el lobby armamentístico e Israel estaban por la intervención directa, o se echaba atrás y quedaba en ridículo. Entonces, bueno, pues tiene una salida honrosa, lo cual, desde mi punto de vista, no descarta una intervención directa, ¿no? A mí me parece que el peligro fundamental es que se inventen mediáticamente una agresión a Turquía y por el protocolo de pertenencia a la OTAN, al ser Turquía miembro de la OTAN, nos obliguen a todos en cadena, incluyendo el Estado español, a intervenir apoyando a un país miembro de la OTAN que hubiera sido atacado. Eso podría ser uno de los escenarios. Entonces yo no descartaría que hubiera una guerra abierta. Hay 5 preguntas, con una más 6, otra más 7. Si os parece, todos cortitos para que nos dé tiempo, que es la 1:15. Gracias por la charla y sobre todo me ha gustado tu sentido del humor que nos ha hecho disfrutar más de la charla. Entonces yo también me ha gustado mucho. También me ha gustado mucho la defensa de que seamos críticos. Así, vale. La defensa de que seamos críticos, que vayamos buscando la verdad y entiendo yo que la justicia, por encima de quién nos lo dice, o no es nuestro enemigo particular o es el enemigo ajeno. Y no sé, quizá a mí en particular me da mucha pena a veces, o es mi filosofía, de los que pueden ser nuestros aliados a veces, porque no sé, porque teniendo la misma idea, a lo mejor enfadarnos con algunos que pudieran ser nuestros aliados. En fin,
ese es el tema que me ha gustado que lo digas tú, que seamos críticos con nosotros mismos. Y el otro tema es que hoy, esta mañana, he escuchado precisamente la SER. Pues ¿por qué? Porque digo, a ver qué dijeron ya a las 8 de la mañana que me he despertado. Bueno, pues resulta que efectivamente ha venido un señor que seguro que lo conoces, a ver si nos dan más información, que acaba de editar un libro sobre la guerra nueva en Estados Unidos, que sabe, bueno, tú lo sabes, con unos aviones que no sé cómo se llaman, los drones, pues resulta que entre las cosas que decía y me he quedado asombrada, es como ya Estados Unidos privatiza la guerra. Y bueno, pues no sé, si me nos puedes informar sobre esta nueva forma de hacer la guerra, la CIA, el Pentágono, pues nada, sería interesante. ¿Ahora ya? Hola. Bueno, mi pregunta era que creo que más que menos, aunque esté muy politizado que esté menos politizado, la gente solemos tener una actitud de cinismo, creo, y de independencia de pensamiento, ¿no? Todo el mundo al hablar dice, bueno, los periódicos mienten más que dicen la verdad, todos los partidos políticos son unos corruptos y mentirosos, pero luego me ha impactado mucho lo que has comentado de Irak, porque tengo memoria suficiente para recordar las movilizaciones masivas que hubo contra la guerra de Irak, que todo el mundo, digamos, a la izquierda, al centro, incluso gente de derechas, estaba en contra de la intervención sin pararse a pensar mucho en si Saddam Hussein era una buena persona o una mala persona, o podía en Irak o no, y sin embargo ahora, cuando nos falta ese, digamos, impulso mediático, que los partidos políticos nos movilizan para enfrentarnos a la guerra, pasamos de que haya cientos de miles de personas en la calle o millones a que en Sol se junten 200 para protestar contra la intervención norteamericana en Siria. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que, cómo es posible que tengamos en la mente esa dualidad de, por un lado, pretender que todos nos mienten y que no hay que fiarse de nadie y que los periódicos y los partidos son lo peor, y por otra parte somos completamente maleables e influenciables hasta el límite de que no pararnos a pensar de que, pues eso, que son capaces de definir nuestro pensamiento y discurso completamente, y que si crees que hay alguna posibilidad de hacer algo contra eso, cómo plantear ese problema a la gente y que entiendan que en el fondo, aunque ellos crean que no, están completamente controlados por los medios de comunicación y los partidos políticos. Bueno, hoy somos 30 y una ardilla. ¿Qué haces, tío? Está por ahí. Bueno, yo me estoy acordando de aquella frase que decían los romanos, ¿no? Con aquel famoso Catilina era un auténtico cabrón, que los romanos ya le tenían hasta la nariz porque el tío se pasaba un montón, ¿no? Entonces ya cuando le tocó el turno, le dijeron ¿hasta cuándo vas a estar abusando de nuestra paciencia, Catilina? Que es cuando se le cayó el pelo. O sea que si eso hace 2500 años que pasó, o por ahí, no, 2000, pues como que estamos igual, que estamos en la misma, ¿no? No hay nadie que diga a Israel, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia, Catilina? Eso por una parte. Por otra parte, el tema de Siria, a mí me parece un poquito pornográfico, eso de decir, no, es que hay facciones por ahí que tienen, las apoya fulanito, menganito, fulanito, y luego ves a los gaseados, que no tienen ninguna culpa, ¿no? A mí me parece un poquito porno. Y con ello también lo que yo creo que va a pasar al final, y esto es que casi como que estamos echando de menos al Imperio Otomano. Es decir, con los otomanos no pasaba. O sea, esto no. La culpa la tienen eso es el discurso un poco progre, los colonialistas que dividieron un país porque les dio la gana, no sé qué, y tal, todo esto, ¿no? Entonces al final lo que yo creo que va a pasar con Siria es que la parte rusa se lo quedan los rusos y la parte turca se lo quedan los turcos y pasarán el gasoducto por donde les convenga a los dos, y aquí paz y después gloria, como dicen, nunca mejor dicho. Y de los gaseados, nunca más. Bueno, tengo que decir que he perdido el bolígrafo, por lo cual voy a decir. Es que tranquilo, vamos.
Era ese. Entonces, bueno, pues voy a intentar responder de memoria, ¿no? Bueno, voy a empezar por el final. Vamos a ver, yo lo que va a pasar en Siria no lo sé. Evidentemente, si lo supiera, pues os lo comentaría, pero no lo sé. Realmente lo que tenemos que hacer es un análisis de cuáles son los planes del imperialismo. Los planes del imperialismo circulan varias posibilidades. Circula la posibilidad de trocear Siria, eso sí es cierto, esto que tú comentas, trocearlo en pequeños estados. Es una cosa que también barajaron en el tema de Irak. En Irak, de facto, hay una república o repúblicas kurdas en el norte, y de facto también la mayoría del territorio lo administra la mayoría chií, que son aliados de Irán, ¿no? O sea que, aunque formalmente no haya una división, pues es uno de los mecanismos que utiliza el imperialismo: dividir a los países sometidos, trocearlos para evitar una respuesta, para evitar la resistencia, para desactivarlo y sobre todo para desactivar su potencia económica, cultural, etcétera. Es decir, hacerlos más sumisos, buscar sectores clientelares en ese sentido, de tal manera que, por ejemplo, pues los kurdos de Irak eran muy necesitados de protección para los Estados Unidos, pero no los kurdos de Turquía, que están sometidos a Turquía, pero como Turquía es su amigo, pues de esto no hay que hablar, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Israel, pues es lo mismo. Israel tiene un valor que tiene para el imperialismo, también derivado de que es su cabeza de puentes en Oriente Medio, ¿no? De hecho, cuando se constituyen esos países, el imperialismo trocea esos países. Cuando cae el Imperio Otomano, pues trocea la zona de influencia de Francia, era Líbano, Siria. La zona de influencia de Inglaterra entonces era Irak, Palestina, donde crean un estado tapón que es Israel, y el Líbano también fue un estado tapón, un estado que Francia intenta hacer lo mismo que Inglaterra hizo con Israel, es decir, aprovechar que en aquel momento había una mayoría cristiana muy conservadora, las famosas falanges cristianas, para intentar montar una cabeza de puente allí, porque esa zona pues ya se veía que su importancia en minerales fósiles, en fuentes de energía fósiles, como el petróleo, pues era muy importante y muy creciente, y además era una ruta de comunicaciones de primer orden. Es justamente el centro de las comunicaciones del mundo, ¿no? Incluso el propio viaje de Cristóbal Colón y la circunnavegación de Vasco de Gama es un tema, no es espíritu aventurero, es intentar abrir una nueva ruta para unirse con Asia sin tener que pasar por los intermediarios árabes que te encarecían el precio de las especias, de la seda, etc., ¿no? O sea, el interés económico y geoestratégico siempre ha sido fundamental en esta zona. ¿Cuándo caerá eso? Cuando cambie la correlación de fuerzas en el mundo, o cuando esos pueblos se empoderen. No es una palabra que no me gusta mucho, pero está muy de moda, tomen las riendas de sus propios asuntos. El problema es discutir si Siria en estos momentos está tomando, o la mayoría de la población, porque la unanimidad no existe, está tomando las riendas de sus propios asuntos con este gobierno, o si como resultado de la intervención el pueblo sirio se emanciparía, ¿no? Que es la pregunta trampa que siempre se hace, ¿no? Lo que se nos está diciendo es que el pueblo debe emanciparse, pues no sé si muy bien, si contra o a pesar de sus propios intereses, aunque venga un régimen fundamentalista islámico. Esto es más o menos lo que se nos viene a plantear, ¿no? Creo que eso es lo que incluso plantean los progresistas, que se sitúan en una superioridad moral, ¿no? Entonces tratan a los sirios como se trataba en el siglo XIX a los negritos, ¿no? Pues pobrecillos ignorantes. Tenemos que entender que las intervenciones siempre buscan una coartada moral. Cuando España y Portugal intervinieron en América, el objetivo, creo que todos ya sabemos, es la llamada acumulación originaria del capital, ¿no? Traer las riquezas
llevar gente como esclavos para que fuera mano de obra, y entonces se inventa la inferioridad del negro con respecto al blanco, y hay corrientes de pensamiento que dicen que incluso los blancos y los negros veníamos de orígenes distintos. Y también se planteaba la coartada moral de evangelizar a los indios que practicaban sacrificios humanos, y ahí iba el cura con la cruz diciendo lo que era una intervención de rapiña, ¿no? Aquí también se bendice hablando de la libertad, hablando de las armas de destrucción masiva, en otros casos se habla de la emancipación de la mujer, en otros casos se habla del gaseamiento de kurdos. En fin, es un poco el mismo guión, mucho más adaptado mediáticamente. ¿Guerra? La nueva forma de hacer guerra. Sí, los Estados Unidos tienen un problema, ya lo dije, no es mi especialidad, pero desde mi punto de vista los Estados Unidos tienen un problema, que es que son una potencia en decadencia. Antiguamente ellos hacían caja con la guerra, hacían caja a corto plazo. La intervención supone un gasto tremebundo, o sea, hemos de entender que cualquiera de los avioncitos que va en un portaaviones, con eso se puede construir un hospital como La Paz o como el Gregorio Marañón, ¿no? Solamente con el avioncito, no estamos hablando del portaaviones. Movilizar a la gente cuesta una cantidad inmensa. Ya en la guerra de Irak se pidió a todos los países que contribuyeran al gasto de la guerra, incluso países que no intervinieron como Japón dieron dinero para contribuir al gasto de la guerra, porque se entendía que el interés era económico, pero era económico a largo plazo. También era muy estratégico. Es decir, no se trata tanto de hacer caja con las guerras ahora, sino de controlar estratégicamente fuentes de energía que son escasas y que presumiblemente pueden ser más escasas en el futuro. No porque el petróleo se vaya a acabar, que esta en mi opinión no es que se vaya a acabar, sino que las bolsas de petróleo que se descubren están en sitios en lo que cuesta más dinero extraerlo. Es decir, si hay una bolsa de petróleo a determinada profundidad bajo el mar, el costo de sacar ese petróleo igual hace que sea comercialmente no interesante en estos momentos extraerlos, ¿no? El petróleo que hay en esa zona, en la zona de Oriente Medio, está prácticamente a ras de tierra, ¿no? Es como los dibujos animados esos que decían que en Texas iba uno con un pico y daba un picotazo en el suelo y salía el petróleo, ¿no? No es exactamente así, ¿no? Me parece una caricatura, pero esto es importante. Entonces, el interés en la guerra es estratégico, pero no económico a largo plazo, puesto que es una potencia en decadencia y además sus aliados no tienen tanto dinero, porque la crisis afecta a todo, afecta a Francia, Japón, etcétera, etcétera, Inglaterra. Pues en estos momentos pues esa guerra supone muchos costes. Y además privatizar la guerra también tiene la ventaja de que hay determinados trabajos sucios que no lo hacen ellos directamente, que creo que es un poco lo que por donde tú apuntabas, ¿no? Hay una empresa que es paradigmática, que es Blackwater, que ahora le han cambiado de nombre, que se dedica al negocio de la guerra. Es una empresa de mercenarios que está pagada por los Estados Unidos, cuesta bastante caro, pero que ellos también, bueno, no tienen ningún tipo de problema en rapiñar, etcétera, etcétera. Y además, para la opinión pública norteamericana no es lo mismo. La opinión pública norteamericana, después de la guerra del Vietnam, el tema de la guerra, cuando empiezan a llegar todos los cadáveres, ¿no?, con la bandera, pues se hunden bastante, ¿no? La experiencia del Vietnam, y no hay más que ver la cantidad de películas que se hicieron al respecto, es un trauma colectivo el haber sido derrotados en Vietnam y haber visto cómo caían tantos de los suyos. Cayeron mucho menos que vietnamitas, pero bueno, ya sabemos, ¿no?, que para un imperialista pues los suyos tienen mucho más valor que los demás, ¿no? Cuanto más claro sea el color de tu piel, más valor tienes, parece ser. Vale. Entonces, bueno, me dicen que sea breve. Entonces, estas empresas yo creo que en el futuro van a funcionar más, entre otras cosas porque además los Estados Unidos no tienen que arrostrar con la Guantánamo y cosas así, que les ha creado tantos problemas. Y con respecto a la opinión pública, pues la opinión pública es una guerra mediática, es participar en la guerra, buscar información la gente y emitirla, emitir información y buscar redes alternativas. No hay posibilidades. Desgraciadamente, siempre que hay un sistema injusto,
va a tender a monopolizar la información, pero yo creo que, por ejemplo, la crisis sí que se ha dado cuenta que determinadas ensoñaciones, como esta ensoñación de la clase media, que era un colchón de justificación de la sociedad tal como estaba configurada, se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? Antes la gente estaba muy contenta porque pensaba que iba a tener trabajo para toda la vida, que iba a tener un nivel de bienestar, que su hijo si estudiaba iba a encontrar un buen trabajo, y ahora ya no sabes, tienes un hijo y dice, pues no sabes si decirle que estudie o dices, papá, ¿me aseguras que si yo estudio voy a conseguir un trabajo? Pues ¿cómo te lo voy a asegurar eso? No sé, como no emigre, pues esta es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, creo que ya nos creemos menos cosas que antes, ¿no? Producto de la crisis. Ya veremos qué pasa en el futuro. 5 preguntas quedan, vamos a ser cortitas y también tenemos que votar para final las preguntas. Si puede ser también las respuestas. Directamente. Cortitas y cortitas. Las respuestas no, bien, cortitas. Bueno, yo no estoy de acuerdo en absoluto con tu discurso. Pégate el... No. Primero hablas de la decadencia de Estados Unidos como si fuera Estados Unidos lo único que está en decadencia. Está en decadencia el mundo entero. Todo. Por lo tanto, Estados Unidos no es más que una parte de la decadencia. Luego, no estoy de acuerdo con dejar pasar que Hafez el-Assad y Bashar el-Assad son dos asesinos, por más que sean enemigos o amigos de alguna potencia. Bashar el-Assad, su señora, su familia y toda la gente que le rodea empezaron con un acoso al pueblo sirio, que como muy bien sabéis, el conflicto empezó por sectores dentro de las ciudades. En Homs, por ejemplo, se encarcelaban niños y se les torturaba. La inclusión de los salafistas, de los chiíes y todo, ha venido después. Al principio hubo una rebelión popular contra un dictador asesino llamado Bashar el-Assad. Por otra parte, has nombrado a Israel como que estaba en Asia. No, Israel es precisamente una de las esquinas del Imperio Occidental. Y es fundamental entender que no es algo que está impuesto por casualidad, que lleva exactamente 65 años, desde mayo de 1948, preparándose para ser lo que es hoy, la parte más oriental del Imperio Occidental. Entonces yo quería decir, no sé si con esto me tildarás de intelectual de baja influencia, pero no puedo pasar que no se condene el régimen y los asesinatos, torturas sistemáticas de la familia el-Assad, hoy encabezada por el hijo no menos sátrapa ni asesino que su padre Hafez. No, hay que ser corto, hay que ser corto. Hola, buenos días a todos y fresquitos, parece ser. Bueno, mi pregunta es que me ha llegado una información que parece ser que hace un mes aproximadamente salieron 2 misiles disparados desde Rota, dirección a Damasco. Fueron interceptados en el Mediterráneo por un buque soviético, un buque ruso, y luego cuando se detectaron, estas informaciones salieron en la prensa brasileña y rusa, no ha sido confirmada por ningún medio oficialista español del régimen. Me extraña que tampoco haya salido en algún periódico alternativo como Diagonal, etcétera, y quería saber si tienes información con respecto a esto. Estos misiles, una vez que fueron interceptados por Rusia, que salieron, como digo, desde Rota, con lo cual nos puso en nuestro país desierto al borde de un conflicto de no sé qué consecuencias, y luego parece ser que los Estados Unidos dijeron de que había sido Israel. Israel dijo de que ellos no tenían nada que hacer, que ellos no habían sido, con lo cual la tesis que puso Estados Unidos, pues ellos mismos se quedaron solitos defendiendo esto. Entonces quiero saber si alguno de vosotros, de los que estáis aquí, os ha llegado esa información y qué nos puede decir al respecto.
A ver, bueno, yo quería preguntar con esto del conflicto de Siria, que Estados Unidos creo que de momento no ha decidido intervenir en Siria, pero yo por lo que he leído, no sé si será verdad, es por una cuestión de debilidad. Quiero decir, no es ya, Estados Unidos no puede presumir ya de lo que fue antiguamente como potencia mundial. Ya no es como en la guerra de Irak, que tenía aliados, conseguía tener aliados como antes, ¿no? Entonces es una potencia muy en decadencia. Lo digo porque es verdad que ocurre como el ahogado, como las moscas, ¿no? Que cuando la entierras en un vaso pega muy fuerte para poder salir, pero llega un momento en que se atonta y está débil, ¿no? Entonces yo no sé si por eso no ha intervenido de momento. Bueno, yo quiero opinar. Yo creo que la manipulación fundamental no está tanto en dar una opinión u otra, está en orientar la discusión sobre lo que no es lo fundamental. Y si nosotros lo estamos precisamente por denunciar a fondo el sistema, lo que se está ocultando con este asunto de las guerras es en qué medida el sistema se refleja en estas guerras. No es casualidad que los países que llamamos emergentes ahora, se habla de Rusia, de China, de Brasil, sean precisamente países grandes. Los países pequeños son más fácilmente manejables. Yo creo que en Siria está triunfando ya una de las estrategias del imperialismo, que consiste precisamente en debilitar y destruir. Ya no necesitan una intervención para hacerse directamente. Si eso ocurre así, mejor, pero no la necesitan. Es decir, destruir Libia, destruir Siria, destruir Irak, es en definitiva debilitar las posibilidades de la creación de estados más o menos fuertes, poderosos por sus medios materiales y petróleo. Y desde luego, ¿qué ocurre después de una intervención en Libia? Después de una intervención en Libia habrá necesidad de reconstruir. Eso que habías dicho anteriormente, de que las crisis del sistema capitalista han sido también crisis de sobreproducción. Por tanto, la destrucción necesita después muchísimo dinero para volver a hacer esos puentes, esas carreteras, para reconstruir esas ciudades. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se le ofreció a Aznar esa parte si participaba? No te preocupes, que luego en la reconstrucción habrá negocio. Ese negocio de la reconstrucción lo tienen garantizado por el simple hecho de destruirlo. Yo creo que es fundamentalmente el interés de Israel también el de no tener a su alrededor ningún país que pueda hacerlo. Yo creo, por tanto, que es una crisis claramente del sistema la que está necesitando de la guerra como mecanismo de destrucción para poder reactivar la economía, naturalmente con sus propias empresas y no con las empresas del enemigo. En ese sentido, imperialista será China y imperialista es Rusia, también como lo ha sido Estados Unidos. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí también a José Manuel Martín Medén, que nos alertó justamente en materia de información y nos contaba cómo justamente para que la información fuese más democrática, pues no podíamos aceptar los blancos y los negros a la hora de valorar y de tener determinadas informaciones y datos, ¿no? Y por eso era tan importante que incluso fuésemos críticos con la información que nos parece amiga, ¿no? Fuésemos fundamentalmente críticos. Entonces, eso lo planteaba en términos, bueno, concretos con América Latina, en este caso Venezuela, o incluso Cuba, o incluso Bolivia, Ecuador, etcétera, y obviamente haciendo una reflexión sobre cuál era la composición de todos los grupos mediáticos que estaban actuando en América Latina. Por lo que ha dicho el compañero y por la intervención, a mí efectivamente no es una cuestión de que tengamos que alinearnos en un determinado momento con una determinada posición militarista o con una posición defensiva. Yo creo que ya no es cuestión de alinearnos en un sentido o en otro, sino mantener una postura crítica, independiente, y que sepamos en todo momento cuáles son los intereses que están en juego.
yo sí creo que parte de los intereses que están en juego, no solamente geoestratégicos, militares y tal, tienen que ver con esos recursos limitados a los cuales estamos abocados. Yo creo que hay suficientes datos y aquí a lo largo de todos estos años, de estos 2 años y medio que estamos en estas sesiones del Domingo de Economía, sí nos ha sido absolutamente claro que el petróleo es uno de esos recursos que sí que efectivamente va a terminarse, o sea, tiene su fin, no son recursos infinitos y tiene su fin, y que lo que está en juego, entre otras muchas cosas, es ese recurso. Y nosotros que estamos denunciando constantemente las políticas extractivas a partir de las cuales se construye la vida y se construye y se plantea en términos de felicidad, cuando realmente lo que estamos es destruyendo el planeta, para nosotros sí es muy importante poder discernir cómo, de qué manera se posicionan las potencias económicas, los gobiernos y los pueblos en relación con esos recursos. Y yo eso es lo que echo de menos en esta charla. En esta charla lo que echo de menos es exactamente qué es lo que está en juego en relación con esos recursos y esa potencia, y en términos de que se están situando, por ejemplo, China, se está situando la Unión Soviética, y se está situando sobre todo, Rusia, y se está situando Inglaterra y Francia, ¿no? Porque aquí no olvidemos que quienes también están actuando en este posicionamiento contra Siria está también Francia, Francia, Italia e Inglaterra, de una manera muy beligerante. Bueno, pues por todo eso, esa era de alguna forma, a ver si tú nos podrías precisar un poco más en esos términos el enfrentamiento bélico que se estaba proponiendo por parte de Estados Unidos. Bueno, voy a empezar por la primera intervención, que además me encanta que se produzca porque es una de las polémicas más importantes, ¿no? O quizás la polémica más importante. Vamos a ver, el problema de si el mundo está en decadencia o está en decadencia los Estados Unidos o que está en decadencia. Yo entiendo y también respondo un poco a algunas cosas que se han dicho. Hay cosas con las que estoy totalmente de acuerdo. Con lo que ha planteado el compañero, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo y lo hago mío, toda su reflexión, ¿no? Y la compañera que ha intervenido en la última instancia, pues bueno, yo lamento. A mí me dijeron que hablara sobre todo de medios de comunicación. Yo también tenía así, al principio tenía algunas ideas para hablar al respecto de lo que ella dice, aunque no es mi especialidad. Seguramente ella me podría dar lecciones, pero sí que es cierto que es fundamental ese tema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una charla limitada pues tiene las limitaciones que tiene. ¿El mundo está en decadencia? Bueno, el mundo está en decadencia según cómo se vea. Está en decadencia y no está en decadencia. Yo lo que entiendo es que lo que está en decadencia es un modo de producción, que es el capitalismo. En decadencia, lógicamente, si a eso te refieres, compañero, cuando dices que el mundo está en decadencia, efectivamente, pues yo estoy de acuerdo. El mundo no está en decadencia porque la decadencia del mundo es la decadencia de un sistema que no coloca a los seres humanos, a los animales y a las plantas en el primer lugar, ¿no? Entonces, el modo de producción en el que vivimos no coloca ni a los seres humanos, ni a los animales, ni a las plantas en el primer lugar, sino todo en función de un beneficio económico capitalista, y entonces desde ese punto de vista eso provoca la decadencia del mundo. La manera de solucionar el problema, pues os podéis imaginar cuál es para mí, ¿no? Con respecto a si el encarcelamiento de los niños, bueno, Israel, lamento que no viniera una amiga mía palestina, que en general no está de acuerdo conmigo exactamente con la cuestión de Siria, pero ella podría ilustrar tal vez cómo los niños son torturados, encarcelados en jaulas en Israel, etcétera. Los niños son encarcelados allí. Los niños son encarcelados en Estados Unidos porque se les juzga como adultos y algunos están en la galería de los condenados a muerte. Y también tenemos niños aquí encarcelados. Por ejemplo, los niños de la izquierda Berchale pues están encarcelados y se les aplica una normativa diferente a la del resto de los niños. Desde ese punto de vista, ¿eso qué significa? ¿Que yo sea insensible al sufrimiento de los niños? Todo lo contrario. Si fuera insensible al sufrimiento de los niños, seguramente no estaría aquí, ¿no? A mí los niños me parecen muy importantes y también tengo que reflexionar que vivimos en un mundo, y creo que él estará de acuerdo conmigo también, en el que simplemente con el agujero de la caja de ahorros del Mediterráneo se podía haber paliado todo el hambre en el Cuerno de África, ¿no? Con el agujero que se han llevado 4 mangantes, ¿no?
Y entonces, desde este punto de vista, pues claro que me preocupa el tema de los niños. No tengo tan claro, o no digo, porque yo creo que para sostener la posición que yo tengo contra Siria, no necesariamente tiene uno que decir que Hafez el-Assad es un hombre estupendo, un pediatra fabuloso, creo que es médico pediatra, no estoy seguro si es pediatra. Oftalmólogo, bien. Lo que sea, ¿no? Pero no necesariamente tengo que decir eso. Ahora, el apelativo de discutir si Hafez el-Assad es un sátrapa o no es un sátrapa, pues lo vuelvo a decir, o sea, no es, desde mi punto de vista, el nudo fundamental de la cuestión. La plataforma contra la guerra imperialista, el nexo de unión que tenemos es lo que yo he expuesto. Yo, lógicamente, tengo mis opiniones, que son muy particulares, y yo entiendo que lo que existe en Siria es un régimen pues que tiene unas libertades democráticas y unas graves carencias. Que si está justificada la rebelión en Siria, pues como en el Estado español. Quiero decir que en el Estado español pues también hay muchas carencias. Yo no creo que exista la democracia pura ni la dictadura pura, ¿no? En muchos casos hay unas gamas de grises que son muy importantes, y entonces desde mi punto de vista no te voy a decir que no sea relevante, pero me parece que el problema es que se está utilizando ese mecanismo para justificar algo. Yo no pienso que haya menos democracia en Siria que en la mayoría de los países de su entorno, ¿no? Y tampoco pienso que haya significativamente menos sufrimiento, más sufrimiento humano en Siria que lo que está teniendo el pueblo griego, ¿no? Pero francamente lo digo así, tampoco he estado yo en Siria para comprobarlo in situ, y posiblemente si estuviera en Siria, como no hablo árabe, pues me costaría trabajo cazarlo, tendría que estar una larga temporada, ¿no? Pero en cualquier caso, para mí el nudo de la cuestión sobre por qué oponerse a la guerra, cabe gente que tenga una opinión crítica con respecto al gobierno sirio y que cabalmente diga: yo no le reconozco a una potencia imperialista como los Estados Unidos el derecho a arrogarse el papel de sheriff del mundo, ¿no? Que eso desde mi punto de vista sería lo fundamental. Pero ya insisto, yo tengo una opinión, luego si quieres te comento mi opinión, pero bueno, que yo también he venido un poco como miembro de la plataforma contra las guerras imperialistas, y entonces bueno, voy a plantear un poco lo que es de consenso. Y con respecto al resto de las cuestiones, yo entiendo que el imperialismo es una fase del desarrollo capitalista, es decir, el imperialismo no son los Estados Unidos. Los Estados Unidos han sido la potencia fundamental imperialista, pero el imperialismo ni surgió cuando Estados Unidos fuera la potencia fundamental, ni posiblemente cuando entre en decadencia dejará de serlo. El imperialismo es una fase que está atravesando el modo de producción capitalista, y efectivamente yo puedo estar de acuerdo con lo que plantea la compañera en que existen unas potencias emergentes que aspiran a cumplir un papel imperialista, porque el imperialismo es unas relaciones productivas que pasa por las intervenciones militares, pero no solo, sino por el control económico de los recursos, etc. Y para ilustrar y para terminar, lo he dicho un poco como de soslayo. El problema fundamental, desde mi punto de vista, creo que la compañera tiene incluso posiblemente más formación que yo para plantearlo, es la importancia estratégica del control de un mineral que efectivamente es escaso. O sea, yo no creo que sea escaso en la medida en que se vaya a acabar en un breve plazo, pero sí se va a acabar como un recurso útil, ¿no? Que es el petróleo y el gas. Se va a acabar como un recurso útil porque en un momento determinado, con la tecnología que hay ahora, determinadas bolsas de gas y de petróleo pueden no ser rentables económicamente, pero en un universo previsible, en un futuro previsible de cada vez mayor escasez, el control de los recursos tiene una importancia capital. Y desde ese punto de vista, cuando el petróleo subió de precio en los años 70 del siglo pasado, se produjo una crisis producto de eso, de la creación de la OPEP y de la utilización del precio del petróleo como un mecanismo para ganar más poder. En esa zona se localizan las más grandes reservas de petróleo del mundo y las más grandes reservas de gas del mundo. Y además con la característica de que están con un coste de explotación relativamente barato. Es un gas que no está demasiado profundo y es un petróleo que no es demasiado profundo.
Rusia tiene una posición relativamente fuerte, que ha sido debilitado con la independencia tras el hundimiento de la Unión Soviética, con la creación de estas repúblicas turcas, ¿no? Kazajistán, donde ha estado, no por casualidad, pienso que Mariano Rajoy ha estado allí, pues dicen que es porque van a comprar dos aviones o algo así. Eso es lo que decía el telediario. Yo creo que tiene mucha importancia en cuanto a los recursos naturales que se atesoran en torno al mar Caspio, que es uno de los centros de producción de estos combustibles fósiles más importantes. Y desde ese punto de vista, el control de eso significaría que podría los Estados Unidos, con ese control, yugular el desarrollo de China, que según todos los analistas políticos y económicos, China se va a desarrollar como la potencia emergente más grande del planeta, por cuanto tiene en torno a 600 millones de trabajadores. Entonces, cualquier persona que considere que lo que genera riqueza es la mano de obra, pues evidentemente China tiene una mano de obra muy grande y lógicamente parece que es la potencia emergente. Pero China es deficitaria en combustibles, justamente en fuentes de energía. Pues la posición de China es débil en ese sentido, por eso China ha intentado firmar acuerdos con los países emergentes, los llamados países del BRIC, para intentar buscar el suministro, y se ha ido a hacer negocios a todos los sitios donde ha podido. Se ha ido a Venezuela, se ha ido a Nigeria a intentar firmar negocios, porque el problema que tienen es que no tienen asegurado, en un momento de enfrentamiento interimperialista, no tienen asegurado el suministro de fuentes de energía. Si los Estados Unidos o sus aliados, con sus potencias regionales, controlan la zona de Oriente Medio, ellos pueden yugular o condicionar el desarrollo económico de China, porque ese es su talón de Aquiles. Y desde ese punto de vista también existe el elemento geoestratégico que ha existido toda la vida, una unión de Rusia, que en su momento fue la Unión Soviética y antes otra vez Rusia, con una potencia como China, que antiguamente fue Europa, significaría el fin de la hegemonía para la potencia marítima que controla los mares, que primero era el Reino Unido, en la época del Imperio Colonial, y luego eran los Estados Unidos. Todas estas maniobras de los Estados Unidos, de revoluciones naranjas, etcétera, se trata de aislar a Rusia, porque Rusia tiene potencia económica y tiene muchas fuentes de energía y muchos minerales. Es una potencia que, a pesar de la involución que ha supuesto para su desarrollo, tras la llamada perestroika, el hundimiento de su economía, la constitución de mafias a todos los niveles, tiene un desarrollo, un potencial económico muy grande, porque tiene mucha más autonomía energética que, por ejemplo, China. Y desde ese punto de vista, aunque China esté destinada a ser la potencia emergente, Rusia es en estos momentos la potencia más peligrosa para los Estados Unidos, y por eso intenta establecer un cinturón sanitario fomentando la llamada revolución naranja en Europa y intervenir en las repúblicas del llamado Turquestán ruso, ¿no? Las nuevas repúblicas, todos estos países que terminan por A, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, en donde hay incluso bases militares norteamericanas que se están asentando allí. El objetivo de los Estados Unidos geoestratégicamente, yo entiendo que sería establecer un cordón sanitario en torno a Rusia para evitar y controlar las fuentes de energía fundamentales que están en Oriente Medio y asegurar el suministro de esas fuentes de energía. Las revoluciones naranjas, las llamadas primaveras árabes también supuso un factor de desestabilización para los Estados Unidos, sobre todo por la importancia geoestratégica que tiene Egipto. Egipto es una potencia muy grande, tiene mucha población y además tiene el canal de Suez. De alguna manera se ha intentado evitar que esos estallidos y esas revoluciones se desarrollen un gobierno que fuera hostil a los intereses del imperialismo norteamericano, porque lo que podría
podría suponer el cierre del canal de Suez podría ser tremendo para el suministro de la energía. Lo digo así a vuela pluma y pido disculpas por no haberlo desarrollado más, aunque posiblemente la compañera tenga más información que yo, sepa más que yo al respecto, pero bueno, el tema es que a mí cuando se me informó me dijeron que me centrara más en el aspecto mediático de medios de comunicación y es lo que he hecho. Gracias. Así, lo de los 2 misiles de Rota, yo tengo la misma información que tú. O sea, no, realmente no estoy seguro de que hayan salido de Rota en estos momentos. Lo que sí que sé es que el eufemismo de bases de utilización conjunta no deja de ser un eufemismo. El control norteamericano sobre las bases de Rota y Morón es absolutamente total y ya el Estado español, por ejemplo, en la intervención en Libia, mandó fuerzas auxiliares y lo que ha existido siempre es que los aviones con destino a estas guerras han repostado sin ningún tipo de problema en esas bases y no se le ha pedido autorización al gobierno español, al menos que nosotros sepamos. ¿Y puede decir que está débil Estados Unidos ahora mismo? Pues hombre, está débil, tiene una debilidad relativa, pero se puede decir que está débil. Yo sí lo diría. Pero la debilidad de los Estados Unidos es la debilidad de su economía. Su potencia militar es la mayor del mundo. En fin, todo es relativamente débil, relativamente fuerte. Muchísimas gracias por la intervención, por la de todos. Por favor, una cosa que antes de que os vayáis. La semana que viene va a intervenir Augusto Zamora, Economía y Desarrollo. Y luego hay otro tema, que sabéis que es posible que llueva. Nos vamos ya trasladando al kiosco, ¿os parece? Si no, esa zona de sol, porque aquí hace un frío pelón. ¿Alguien ha mirado si la semana que viene llueve? Yo creo que a partir de mañana hace mal tiempo, pero tampoco lo he confirmado. ¿Qué os parece? ¿Vamos al kiosco? ¿La semana que viene al kiosco ya para el invierno? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Alguien está absolutamente en contra? Yo. Pues comentarlo. En el kiosco, ¿no? Argumentos en contra. Es que va a llover, cuando llueve no se puede estar aquí, ¿vale? Y lo más probable es que llueva. Si no llueve y tenemos frío, nos ponemos Bastante. Si llueve o si ha llovido la noche anterior, porque está... Lo dejamos condicionado si llueve allí, pero es que entonces la convocatoria... Vamos a dejarlo fijo allí, porque si no luego es un lío. Vale, parece que, José Ignacio, a no ser que tengas una esa muy contraria, si llueve aquí no puede ser y la probabilidad de que llueva es muy alta la semana que viene o la siguiente. Vamos a aguantar un poquito. Es que el resto de gente quiere ya decidir que nos vayamos. Hay zonas alrededor. Hace un frío pelón, aquí. Bueno, El frío es igual aquí que allí, ¿Aquí? El frío es igual aquí que allí, digo. Nos vamos al sol una semana más. Bueno, Espera, se está yendo gente. todo el mundo recibe las convocatorias, ¿no? Hay que decidirlo. Bueno, entonces, solución de estas salomónicas. Si llueve, directamente allí. Y si no llueve, ahí al sol. Muchas gracias a todos. Y una cosa, que sepáis que Augusto Zamora nos hemos enterado luego cuando ya le habíamos invitado porque le habíamos escuchado y nos parecía muy interesante su charla. Que todos sepáis que es también el embajador de Nicaragua en España. Y nos hemos enterado sobre la marcha, pero eso incentiva más para que las preguntas sean pues de calado y se pueda aprovechar para hablar con él con todas estas cosas.